Capítulo 5. Razones. Segunda ley de la termodinámica, el calor nunca puede fluir de un cuerpo frío a otro más caliente sin otros cambios, o es imposible convertir el calor de una sola fuente en trabajo útil sin causar otros efectos. En un cambio irreversible o espontáneo de un estado de equilibrio a otro, la entropía siempre aumenta. Roland copió cuidadosamente esta ley en papel, escribiendo en el lenguaje de este mundo. A primera vista, el texto parecía una lombriz en movimiento. Realmente no entendía cómo los lugareños podían aprender tantos caracteres variados y complicados. Si le preguntasen cuál de las numerosas leyes físicas sería la que haría que la mayoría de la gente se sintiera deprimida, Roland elegiría la segunda ley de la termodinámica. Les dice a todos que el calor de este mundo siempre pasará de alto a bajo, caliente a frío, reemplazando el desorden en orden, aumentando la entropía. Eventualmente, todo terminará en la nada y el universo se convertirá en un silencio mortal. Y este mundo se había alejado del problema cada vez mayor de la entropía. Podría ser magia de la nada, que era mucho más impresionante que la invención teórica de una máquina de movimiento perpetuo. ¿Las fuerzas del mal? Roland se burló y pensó que la gente de este mundo no entendía la verdadera naturaleza de este poder, y era tan enorme que podía incluso cambiar el universo entero. Por supuesto, para empezar, solo podía empezar a cambiar este pequeño pueblo fronterizo. Roland tarareó una melodía, arrancó el papel que había escrito y lo arrojó a la chimenea, donde quedó reducido a cenizas, sintiendo el placer de salir de una jaula. El ministro adjunto miró con recelo las acciones inexplicables del cuarto príncipe, pero afortunadamente para Roland, el antiguo cuarto príncipe siempre había actuado de esta manera. Al final, Barov decidió que el extraño capricho del príncipe pasaría sin necesidad de que se molestara en ello, y pudo ver que el príncipe se estaba divirtiendo. El asesinato se ha completado, la bruja fue colgada al mediodía, informó Barov a Roland. Bueno, alguien lo vio. Roland habló mientras escribía, no importa, todos los condenados usan capuchas. Para evitar que la Santa Iglesia y la Asociación de Cooperación de Brujas llamaran a su puerta, Roland había ordenado al guardián de la mazmorra que encontrara a una mujer con una estructura similar y dejara que reemplazara a Anna en la horca. Además del comandante de los caballeros y el ministro adjunto, todos los que estaban con él en la mazmorra, su precio de silencio consistió en 20 monedas de oro real. Esto fue una gran ganancia para ellos. Barov incluso propuso matar a todos los testigos, o nunca mantendrían su silencio para siempre, pero Roland lo rechazó. Sabía que no podía evitar que este secreto se difundiera, pero esto no importaba, porque realmente quería que alguien difundiera la palabra, no ahora. De todos modos, él caería con la iglesia tarde o temprano, esos idiotas que promovían la intolerancia que causaba tal desperdicio de recursos. Por otro lado, otras brujas oirían que había un pueblo fronterizo en el reino donde podían vivir una vida libre, e incluso podrían recibir un trato preferencial. ¿Qué pensarán estas brujas? Sin importar qué época del tiempo fuera, el talento que uno poseía era lo más importante. Entonces todo está bien, dijo Roland. En el siguiente punto, para los aranceles, los impuestos y los gastos del año, antes me dieron un breve resumen, déjenme echarles un vistazo a ellos. Además, esos talleres en el pueblo, los lugares que hacen artículos metálicos, los textiles, la cerámica y tal, ustedes también tienen que incluir la cantidad y el volumen. Necesitaré 3 días para preparar estos registros, pero... Barov dijo mientras asentía, luego hizo una pausa y parecía que no estaba seguro de cómo continuar. ¿Qué ocurre?, preguntó Roland. Se dio cuenta de que finalmente había llegado el momento en que su habilidad estaba a punto de ser probada. Ayer todo lo que había hecho fue interrogado por el ministro adjunto debido a su duda en Roland. Un canalla siempre sería un canalla, pero tener un mal carácter no significaba que tampoco tuviera cerebro. Ayudar y albergar a una bruja, a los ojos del ministro adjunto, era similar a declararle la guerra al mundo. Su Alteza, no entiendo. Barov hizo una pausa mientras luchaba con sus palabras. En el pasado, aunque usted hizo problemas, siempre fue más inofensivo,
pero ahora, ¿tomar un riesgo tan importante solo para salvar a una bruja? La ley para casarlos fue proclamada por la Iglesia, e incluso su padre, Su Majestad Wimbledon III, la apoya. Roland pensó por un momento y luego preguntó, ¿crees que este pueblo fronterizo es un buen lugar para vivir? Esto. Barop no entendió lo que esta pregunta tenía que ver con el problema, después de algún tiempo dio su verdadera opinión. No. Es horrible, en comparación con Valencia, la ciudad de la cosecha de oro o el puerto Clearwater, sientes que tengo oportunidad de ganar los derechos al trono contra mis hermanos. El ministro adjunto abrió la boca, pero no respondió. Casi cero. Así que solo puedo elegir caminar por otro camino. Continuó Roland mientras observaba inexpresivamente a Barop dando un paso tras otro en la trampa que él puso. El tipo de camino que incluso impresionaría a mi padre. Él no indicó el punto que las brujas no eran intrínsecamente malvadas porque hacerlo tendría poco éxito. Barop había sido el ministro adjunto de Finanzas durante 20 años y era considerado un político competente. Para los políticos, sus ganancias personales eran generalmente más importantes que la ley moral del bien y del mal. Tomar también la ruta emocional no era adecuado para él, como Roland recordó las acciones del príncipe anterior, se enteró de que realmente no podía ser considerado como una persona recta y justa. Así que eligió jugar en el conflicto eterno entre la autoridad religiosa y secular, mientras que el poder de expansión de la Santa Iglesia era una espina constante en el costado de Wimbledon III. La Iglesia afirmaba que el mundo trabajaba de acuerdo a la voluntad de Dios, y que el Papa era la voz de Dios. Si la gente encontraba que lo que dijo no era la verdad, incluso que era una total mentira, el dominio de la Santa Iglesia sería grandemente conmocionado. Con la frase, la bruja no es mala, así que quiero salvarla, sería difícil convencer al ministro adjunto, pero reemplazado por, ella no es una bruja malvada, y puedo usar esto para atacar a la Iglesia. Barop fácilmente podría ser persuadido a aceptar esta conclusión. Independientemente de cómo florecieran los territorios de mis hermanos y hermanas, era una conclusión inevitable que todo terminaría en posesión de la Iglesia. Ya han pisado el derecho divino de los reyes, si solo el Papa puede ser considerado como el gobernante legítimo, entonces ellos son los verdaderos gobernantes de estas tierras o lo somos nosotros. Roland hizo una pausa por la cantidad justa de tiempo antes de continuar. Incluso mi padre tendrá que poner su esperanza en mí, un líder que no es suprimido por la Santa Iglesia, que tiene todos los derechos exclusivos de un rey real, su elección sería muy clara. Cambiar el enemigo del mundo entero en solo el enemigo de la Iglesia era más fácil de aceptar para muchas personas, sin mencionar a Barop, que estaba de pie al lado de la familia real. De la misma manera, si él es consciente de las extraordinarias habilidades que tienen, que pueden abrir la puerta de la Santa Iglesia, las órdenes de ejecución no serán más que una broma de papel. Aunque no hay posibilidad de garantizar el éxito, tampoco es imposible. ¿Crees que vale la pena el riesgo? Roland miró fijamente al ministro adjunto mientras decía estas sentencias en hilera, no vaciles ahora, Barop. Has sido el ministro adjunto durante 20 años, ¿verdad? Si puedo convertirme en Wimbledon IV, la palabra adjunto será eliminada, o incluso más, algo así como, convertirte en la mano del rey es posible, ¿eh? Mirando a la espalda de Barop que se marchaba, Roland se sintió aliviado. Era fácil ver que él no pensaba mucho en su promesa, esto era normal, incluso el propio Roland no creía que este plan recién ideado, que estaba hecho de arrogancia, se pudiera realizar. Pero eso no era importante, la clave era dejar que Barop creyera que realmente pensaba de esa manera. Un hijo de un noble protegido solo podía pensar en un plan simple, sin mencionar que el cuarto príncipe realmente odiaba la mentalidad de la Iglesia. En este momento, la manera de atraer a más brujas también estaba pavimentada. En cuanto a sus verdaderos pensamientos, aunque Barop los conociera, no sería capaz de entenderlos. Roland llamó a la criada, llama a la señorita Anna y dígale que venga a verme. Pensó felizmente que el siguiente negocio sería el mejor. Capítulo 6.
Entrenamiento. En los jardines del castillo de atrás había una cabaña, rodeada por una valla de madera. La casa estaba construida con ladrillos de arcilla y el suelo estaba lleno de loes, una mezcla de arena, limo y arcilla. Había también un estanque enfrente de la cabaña con una circunferencia de aproximadamente 9,5 metros y con el estanque lleno de una cantidad adecuada de agua de río. Este ambiente no solo era difícil de quemar, sino también tenía un cierto sentido de fabricación, parecía haber sido sacado de un sueño. Empacados encima del suelo había varios lingotes de hierro, estos venían del herrero y fueron colocados allí por Carter. El estanque era muy encantador, Roland se había interesado de inmediato por este lugar, pero en cuanto a un laboratorio, este lugar seguía siendo demasiado tosco. Roland sacudió la cabeza, dándose cuenta de que usar algunos materiales aleatorios y hacerlos construir un laboratorio perfecto no era posible. Si pudiera encontrar un lugar adecuado en el futuro y reuniera todos los recursos, haría que Baroque comenzara a hacerle un taller. Llamando a Ana, que había estado descansando en la cabaña, Roland preguntó, ¿cómo estás? ¿Dormiste bien? Mirando a la desconcertada Ana que apareció, Roland sonrió. La bruja que Roland vio ahora y la bruja que vio ayer parecían dos personas completamente diferentes. Después de una limpieza a fondo, su pelo largo de lino cubrió sus hombros como un chal y tenía un brillo suave y brillante. Aunque su piel no había sido mantenida debido a su vida áspera como una plebeya, su juventud lo compensó, y el polvo ligero de las pecas que estaban en el puente de su nariz agregó una vitalidad joven a su cara. Su cuerpo seguía siendo delgado y parecía como si una fuerte brisa pudiera empujarla hacia abajo, pero sus mejillas con un color rosado y las magulladuras y marcas en su cuello se desvanecieron mucho. Desde ayer. Roland sospechaba que las brujas recibían una mejora de sus capacidades físicas además de su magia. Al menos la tasa de recuperación de Anna tenía que ser mucho más rápida que la de la persona promedio. Originalmente, ya que experimentaste tantas cosas terribles, debes permitirte descansar unos días. Sin embargo, nuestra necesidad en este momento es muy urgente, así que te compensaré más tarde. Dijo Roland antes de decirle a la chica que diera una vuelta en círculo. ¿Este vestido, te encaja bien? Ana ahora llevaba ropa que había seleccionado cuidadosamente de una variedad de estilos, todo con el fin de satisfacer sus gustos lascivos. La ropa protectora completa que usaban los trabajadores de hierro era demasiado gruesa y no adecuada para ella, mientras que las túnicas que muchos magos usaban en los juegos parecían elegantes y con clase. En la vida real restringían la movilidad del usuario y rápidamente se convertían en cenizas. En cuanto a vestidos de sirvienta, hey, ¿hay ropa mejor que esta? Incluso si este mundo no tenía modernos trajes de sirvienta todavía no era un gran problema, la habitual ropa de sirvienta era en lo que las generaciones posteriores se basaron después de todo. Así que Roland tomó directamente un conjunto de ropa de tire y la cortó al tamaño de Ana, acortó la falda, cambió las mangas largas a mangas cortas, dobló el cuello redondo y luego lo ató en un arco, creando así un nuevo atuendo de bruja. Esto fue emparejado con un sombrero de bruja, personalizado, botas negras, listo, así como una capa hasta la rodilla, ordenada. En el pasado, Roland solo podía ver este tipo de vestuario en una película, pero en este momento, había uno frente a él, parecida a una bruja de las leyendas de la tierra. Su Alteza, usted. ¿Qué necesito hacer por usted? Ana preguntó. Ana realmente no podía mantenerse al día con las ideas del gran hombre frente a ella, ella sentía que estaba perdiendo su capacidad de juzgar la situación. Al ser arrastrada fuera de la mazmorra con una bolsa sobre la cabeza, creyó que pronto sería liberada de su maldita vida. Pero después de quitarse el sombrero, Ana se encontró sin ver la horca ni la guillotina, sino una magnífica habitación. Entonces un grupo de gente la inundó, desnudándola y bañándola. De sus axilas a los dedos de los pies, nada quedó sin pulir. Después, fue el vestuario. Ana no esperaba que hubiera necesitado todos estos vestidos para servir a alguien. Tampoco sabía que la ropa podía ser tan cómoda, ya que se depositaron suavemente sobre su cuerpo, era posible sentir la fricción más leve.
Finalmente, un anciano de barba blanca había entrado en su habitación y, después de ordenar a todos los demás que salieran, había puesto un contrato delante de ella. En este momento, Anna se dio cuenta, el hombre que había dicho que quería contratarla en la mazmorra era en realidad este cuarto príncipe del reino. Cuando dijo que quería emplearla, no era una broma. El contrato indicaba claramente que si trabajaba para el príncipe, se le pagaría una moneda de oro real cada mes. Por supuesto, sabía lo que significaba la recepción de una moneda de oro real cada un mes. Su padre, que había trabajado en la mina todo un día, habría tenido su pago determinado por la cantidad de mineral que había sido capaz de minar, solo valiendo una moneda de plata real. 100 monedas de plata real podían convertirse en una moneda de oro real, e incluso esto dependía de la pureza de las monedas de plata real. Entonces, ¿era su trabajo acompañar al príncipe mientras dormía? Cuando se estaba bañando, Ana había oído a las criadas susurrar, pero no creía que valiera este precio. Con su sangre manchada por el diablo, era una persona llena de inmundicia. Después de que ella fue expuesta, todo el mundo sabía su identidad real, incluso si la curiosidad del príncipe era convincente en esta medida, incluso si no temía al diablo, no tenía necesidad de pagarle ninguna remuneración en absoluto. Esa noche, sin embargo, nadie vino, y ella se durmió pacíficamente. Era la cama más suave en la que Anna había dormido, así que se acostó e inmediatamente se durmió. Al día siguiente, cuando abrió los ojos ya era mediodía, el almuerzo ya había sido servido en su habitación, entregándole pan con queso y carnes. Antes, obviamente estaba lista para morir. Incluso había decidido renunciar voluntariamente a su vida para reparar sus pecados. Esos eran sus pensamientos originales, pero después de probar la comida de lujo, Anna no pudo evitarlo, las lágrimas comenzaron a correr hacia abajo. Las salsas y los condimentos se mezclaban en su boca, un fuerte toque de sabor picante mezclado con un sabor dulce, atacaba, una y otra vez, a sus papilas gustativas. Repentinamente, ella sintió que el mundo era un poco más brillante. Ana sentía que si ella pudiera comer este alimento todos los días, entonces incluso si los demonios atacaran su cuerpo, ella tendría más valor para resistirlos, ¿verdad? Ahora de pie en este jardín que se asemejaba a un viejo templo, nada comparado con su celda de prisión, Ana secretamente se decidió. Puesto que la otra parte la necesitaba, si fuera para utilizar ropa extraña, o incluso utilizar el increíble poder del diablo, ella estaría dispuesta a intentarlo. Así que repitió su pregunta, pero esta vez, no dudó. Alteza, ¿para qué me necesita? Ahora mismo, quiero que aprendas a controlar tu propia fuerza, inténtalo una y otra vez hasta que puedas enviar tus llamas y regresarlas libremente. ¿Quieres decir que el diablo? No, no, señorita Anna. Le interrumpió Roland. Este es tu poder. La bruja parpadeó con sus hermosos y grandes ojos azules. La mayoría de la gente en el mundo tiene la idea errónea de que los poderes de las brujas pertenecen al diablo, que son increíblemente malvados, cuando, de hecho, están equivocados. Roland dobló su cuerpo y encontró sus ojos con los suyos en un mismo nivel. Pero ya lo has deducido, ¿verdad? Roland recordó la risa de Ana en la mazmorra, una persona que se sintiera malvada se habría reído con tal autoburla. No he usado mi poder para lastimar a nadie más, murmuró. Excepto por ese saqueador. La autodefensa no es un pecado, hiciste lo correcto. La gente te teme porque no te entiende, solo saben que con el entrenamiento de brujas pueden convertirse en fuertes luchadores, pero no saben cómo convertirse en una bruja. El poder desconocido siempre da miedo. No tienes miedo, dijo Anna. Porque sé que tu poder te pertenece, gruñó Roland. Pero si ese saqueador tuviera una fuerza increíble, no me quedaría tranquilamente frente a él. Bueno, vamos a empezar, dijo. Capítulo 7. Entrenamiento parte 2. El fuego se alzó de debajo de sus pies, pero pronto se desvaneció. Ya era su 23º intento.
Y había vuelto a fallar. En la frente de Ana brotaban constantemente gotas de sudor, pero ella solo utilizó el dorso de su mano para apartarlas, y el sonido crepitante de las llamas emergentes inmediatamente sonó de nuevo. Sin parar para descansar, el final de un ejercicio fue seguido por el inicio del siguiente. El uniforme de la bruja se hallaba a un lado, cuidadosamente doblado. Si Ana no hubiera insistido en hacerlo, su nuevo uniforme ya habría sido quemado. Afortunadamente, con la identidad de Roland como el cuarto príncipe, conseguir algunas ropas de repuesto para su uso no fue difícil. Hizo que su sirvienta Tire le entregara un cubo de túnicas, recogido por las criadas para que Ana las usara. La 24ª práctica finalmente había sido efectiva, la llama ya no se levantaba de sus pies. En su lugar, apareció en su mano. Movió cuidadosamente su brazo para intentar que la llama llegara a la punta de sus dedos, pero la llama repentinamente se sacudió 2 veces y se levantó por el brazo, incendiando la manga e incluso extendiéndose de la manga para engullir toda la túnica. Ana apartó de sí la llama, pero su túnica ya estaba completamente quemada, así que se volvió hacia el cubo y consiguió una nueva. No era la primera vez que esto sucedía, pero cada vez que lo hacía, Roland miraba hacia otro lado, de modo que sus ojos miraban a otros lugares, incluso si a Ana no le importaba. De hecho, si no fuera por las fuertes objeciones de Roland, probablemente se habría quitado toda su ropa y practicado al desnudo, a plena luz del día. Pero incluso si Roland pudiera tener una buena visión de su gran figura de esa manera, no sería capaz de trabajar tranquilamente con una chica desnuda, sobre todo cuando la chica se convertía en llamas y su cuerpo desprendía un encanto totalmente diferente. Roland negó con la cabeza, dejando atrás sus pensamientos sucios. Por el momento, parecía que no era fácil dominar el poder de la magia. El objetivo real que había fijado para Anna era que ella controlara la llama hasta tal punto que pudiera soltar sus llamas de su palma o de sus dedos sin destruir su propia ropa. Sin embargo, también quería que las llamas tuvieran una temperatura lo suficientemente alta como para fundir los lingotes de hierro que estaban en el patio. Después del 30º ensayo que Ana había fracasado, antes de que ella pudiera hacer el siguiente, Roland la detuvo y le dijo que tomara un descanso. Ana lo miró sorprendida pero no respondió. Roland tuvo que caminar, incluso tuvo que tirar de la chica de la mano, llevándola a la silla y forzándola a sentarse. Estás cansada, cuando estés cansada debes descansar. No seas demasiado impaciente, todavía tenemos tiempo. Él la ayudó a quitarse el sudor de su frente húmeda y dijo: consumamos el té de la tarde. Roland sabía que la nobleza del reino Greycastle no tenía el hábito de beber té en la tarde y la productividad de este mundo era tan pobre, que para la gente común era difícil tener la oportunidad de degustar tan delicada comida. La gente en este mundo no estaba familiarizada con 3 comidas al día, por no hablar de una 4ª comida. En cuanto a los hijos nobles, por lo general se reunían alrededor de estas horas para divertirse en bares o casinos. El propio príncipe tuvo que temporalmente hacerse cargo de la criada y cocinar si quería crear la costumbre aquí, ya que no estaban familiarizados con ella. Ya que tenía que preparar algunos refrescos ligeros y no tenía ningún té, se vio obligado a sustituirlo por cerveza. Sería importante conseguir un poco de té en el futuro. Así que en los jardines traseros del castillo, en una cabaña de madera, se celebró la primera fiesta de té de la tarde del reino Greycastle. Ana miró los platillos de exquisitos aperitivos, no creyendo en sus ojos. ¿Desde cuándo podía comer algo tan bueno? Aunque ella no sabía el nombre específico de la torta que comía, era de aspecto blanco puro, y la colección de frutas de color rojo brillante podría hacer que la gente sintiera que su apetito aumentaba. Especialmente viendo los bordes de los pasteles decorados en un patrón exquisito, todo esto la obligó a cambiar su cosmovisión una vez más. Roland observó con orgullo la expresión desconcertada de Ana, que parecía la de un pueblerino, pero también veía un poco de miedo. Aunque las fresas en el pastel de crema estaban marinadas en azúcar y ni siquiera lo había sentido dulce, no había nada más en la torta.
Roland encontró que apreciar el rostro de la bruja mientras comía era más satisfactorio que hacerlo él mismo. Roland observó a Anna, que estaba colocando cuidadosamente el pastel en su boca, sus ojos azules casi soltando un rayo de luz y su pelo suavemente balanceándose en el viento. Al ver todo esto, su corazón de repente estalló y pensó, no es bueno cocinar algo peor. Bueno, el cultivo de los sentimientos, así como el talento también era muy importante. Ver a Ana mientras ella practicaba y acompañarla para disfrutar del té de la tarde se convirtió en la vida cotidiana de Roland, sin mostrar ningún interés en los asuntos del gobierno. Varov le ayudó a encargarse para que todo estuviera claro y ordenado. 3 días después, Varov entregó la información de la industria del pueblo fronterizo que había pedido a la oficina de Roland. Este fue un momento absolutamente increíble, el ex cuarto príncipe en realidad nunca tuvo la paciencia de ver una gran cantidad de informes complicados. De hecho, incluso ahora no lo tenía. Roland solo necesitó leer 2 líneas de texto hasta que empezó a sentirse mareado, y le dijo directamente a Varov, léemelas. Pasó 1 hora escuchando a Varov hasta que encontró un error. ¿Por qué los impuestos anuales de invierno y los ingresos comerciales del pueblo fronterizo fueron 0? Puesto que las temperaturas invernales eran bajas, se podía entender la declinación de la cosecha, pero ¿cuál era el significado de regresar directamente a 0? ¿Tenía la gente local el hábito de hibernar? Varov tosió, señor, ¿se olvidó? En los meses de invierno es el momento en que el pueblo no tiene la capacidad de proteger sus fronteras de los meses de los demonios, todos los residentes deben evacuar a la fortaleza Lonson. Pero tenga la seguridad, su seguridad es indudablemente la primera prioridad. ¿Meses de los demonios? Roland pareció recordar haber escuchado esa frase antes. No tomó la toma de los fantasmas y las leyendas de las brujas malvadas en serio, lo consideró parte de las tonterías de este mundo incivilizado. Pero ahora parece que los monstruos no son una fantasía ya que las brujas realmente existen. Entonces, ¿qué pasa con las otras leyendas famosas, como los fantasmas? Cuando obtuvo su educación como noble, su tutor de historia había explicado en detalle el mes de los demonios. Cada invierno, después de que cayera la primera nieve y el sol se escondiera detrás de las montañas, una intensa oscuridad descendería. En ese momento las puertas del infierno se abrirían. Los espíritus malignos del infierno corromperían a los seres vivientes y los convertirían en esclavos del diablo. Algunos de los animales se convertirían en poderosas bestias demoníacas con un solo objetivo, atacar a los humanos. La mayoría de las brujas nacieron en esta temporada, y su poder sería mucho más fuerte de lo habitual debido a ello. ¿Las has visto? Las puertas del infierno. Preguntó Roland. Su Alteza, ¿cómo podría la gente ordinaria ir a verlas? Varov sacudió la cabeza una y otra vez. No diga tonterías, las montañas de donde vienen no pueden ser conquistadas, incluso estando cerca de las montañas sería afectado por el vil miasma, primero recibiendo un leve dolor de cabeza, y luego en los casos graves incluso perdiendo la mente. A no ser que... ¿A menos que? A menos que la persona que lo haga sea una bruja. Solo una bruja puede ir a ver las puertas del infierno, porque han caído de la gracia y se han convertido en los siervos del diablo. Naturalmente no necesitan temer el toque del mal. Al mencionar a las brujas, Varov miró hacia el jardín. ¿Los monstruos demoníacos, alguna vez has visto uno? Roland llamó a la mesa para recuperar la atención del ministro adjunto. Bueno, no los he visto. Al igual que Su Alteza, esta es la primera vez que llego a las fronteras del reino. En el centro del país, en el castillo, solo unas pocas personas se han encontrado con los demonios reales. Si necesitaba evacuar una vez al año, ¿cómo podría desarrollar este lugar? Al principio pensó que el pueblo fronterizo era una tierra estéril, pero que todavía tenía el potencial para el desarrollo, pero ahora parecía ser un sueño imposible. Cuando nos resistimos a las bestias demoníacas en la fortaleza Lonson, cuando no son invencibles y pueden ser asesinadas, ¿por qué no podemos derrotarlos también en este pueblo fronterizo? La fortaleza Lonson tiene un muro alto.
Además, las tropas de élite del duque Raan están estacionadas allí. No es nada como este pueblo fronterizo, este pequeño lugar definitivamente no se puede comparar con él, explicó Varo. Desde el principio, el establecimiento del pueblo fronterizo fue para proporcionar una alerta temprana a la fortaleza. Por lo tanto, el pueblo se estableció entre la pendiente de la montaña del norte y el río Chisui. Por lo tanto, su pueblo era solo forraje de cañón para bloquear al enemigo. El único camino que podían cruzar, Roland rió con tristeza al escuchar esto. Capítulo 8. Meses de los demonios. Si Roland quería desarrollar bien su territorio, tenía que construir fuertes raíces en este lugar. A pesar de que esta tierra era un terreno baldío que podría ser fácilmente reclamado, cuando el territorio era demasiado pequeño podría ser ampliado hacia el exterior, pero toda la charla era inútil si la gente no estaba dispuesta a quedarse. Si pudieran ser obligados a abandonar un terreno en cualquier momento, ¿quién estaría dispuesto a comprarlo? ¿Quién querría mejorar su producción? Después de que el ministro adjunto se marchara, Roland llamó al comandante Carter y ordenó: reúna a sus hombres, vaya y encuentre a algunos guardias locales, cazadores y granjeros. Deben haber vivido aquí por más de 5 años y experimentado los meses de los demonios. Si hay alguien que puede luchar, sería incluso mejor. Después de que el caballero saludó y se fue, Roland se frotó la frente, siguiendo con los datos recopilados por el ministro adjunto. Las principales exportaciones del pueblo fronterizo eran de la minería y la caza, y la mayor parte de las importaciones eran alimentos. Todo sería transportado a través de la fortaleza Lonson o directamente a través del río Chisui en la ciudad Willow. Las exportaciones mineras contenían todo tipo de minerales, como hierro, cobre, azufre, cristal de roca, rubí, zafiro. Esto estaba totalmente en contra del concepto de minerales asociados. Pensó en lo que le había dicho a Ana, que se rumoreaba que la mina del norte era una guarida subterránea desconocida, hasta ahora no. Había un fondo probado en la mina y tampoco se sabía cuántas bifurcaciones tenía la mina. Los minerales exportados por el pueblo no eran pagados con las monedas de oro real del reino, sino que eran pagados con los alimentos que llegaban. Es lógico que, puesto que las piedras preciosas podían ser consideradas como un lujo de alto precio, que en estos 5 años el pueblo fronterizo podría ahorrar un excedente de trigo, pero al final no hubo excedente. En otras palabras, la producción anual de la minería del pueblo fronterizo solo era suficiente para raciones anuales de 2.000 personas. Antes de que el príncipe llegara aquí, el pueblo fronterizo estaba gobernada por el duque que también se hizo cargo de la fortaleza Lonson, y él había establecido este arreglo. En su punto de vista, podía ahorrar comida y tenía una advertencia para los monstruos. El comercio de pieles era parte de los ingresos de la gente local, se aventuraron en el bosque hacia el oeste, cazaron algunas aves y otros animales, tal vez los vendieron a la fortaleza Lonson, o a los residentes de la pequeña ciudad Willow Leaf. Debido a esto no se haría ninguna transacción en el pueblo fronterizo y, por lo tanto, no se podría recaudar ningún impuesto. Roland pensó, desde que llegó, que esto no podía seguir así, los minerales ya no podían ser pagados con alimentos. El río Chisui corría por todo el reino y el tráfico no estaba bloqueado. Había una arteria de transporte, incluso si ya no compraban comida de la fortaleza Lonson, todavía había otros lugares para proporcionarles. Todo esto se basó en la premisa de que podría quedarse aquí en el pueblo fronterizo, bloqueando a esos malditos monstruos. Carter trabajó rápidamente, al día siguiente había encontrado 2 guardias locales y a un cazador y reportó: estos 2 hombres son de la patrulla del pueblo, cada año son responsables de encender la baliza. El cazador dijo que él y los demonios se habían cruzado, regresó con una cabeza de bestia demoníaca que cortó con sus propias manos. Las 3 personas hicieron una reverencia simultáneamente. Roland asintió con la cabeza, permitiéndoles ponerse de pie. Uno de ellos se adelantó para hablar. Honorable y respetado príncipe. Su Alteza. El primer guardia que fue llamado, estaba demasiado nervioso para siquiera hablar claramente.
Brian y yo somos del pueblo. Cuando empieza a nevar, nosotros vamos a la vertiente norte de la zona minera hasta la Torre Beacon. Es posible que sea el primer punto para ver los movimientos demoníacos si cruzan en gran número. Nos escondemos en el bosque, encendemos las antorchas desde la infancia. Nos retiramos del camino y el barco se prepara previamente, luego nos vamos. Ya que ambos estuvieron juntos, que tu pareja conteste. Roland cubrió su rostro para ocultar su desaprobación. ¿Las bestias demoníacas pueden ser asesinadas? El otro guardia también estaba muy nervioso, pero al menos no tartamudeó. Su Alteza, debería ser así. Eran animales ordinarios en el bosque, pero a través de la influencia del miasma maligno se vuelven maníacos y feroces, pero todavía pueden ser asesinados. Cada mes de los demonios en el pasado, la fortaleza Lonson ha enviado a su caballería, limpiando los terrenos del pueblo fronterizo de los vestigios de los monstruos demoníacos. ¿Los meses de los demonios duran tanto?, preguntó Roland. Generalmente 2 o 3 meses, depende del sol. Dijo Brian. ¿Depende del sol?, preguntó Roland, dudoso. Sí. Continuó el guardia. Su Alteza ha venido a este pueblo hace poco, así que no lo sabe. En este pueblo fronterizo, una vez que la nieve empiece a caer, no se detendrá, hasta que el sol vuelva a brillar, entonces la nieve se habrá ido. ¿Así que la nieve indica el final de los meses de los demonios? Roland recordó que al menos en Greycastle no era así, básicamente al día siguiente terminaría con la nieve, también el sol parecería ser diferente. Es exactamente así, el tiempo más largo que viví los meses de los demonios fue hace 2 años, que duró casi 4 meses, mucha gente murió de hambre. ¿Por qué? ¿No deberían ser las reservas de trigo de la fortaleza Lonson suficientes para mantener al pueblo?, preguntó Roland. La cara de Brian se enfadó un poco, ya tenían suficiente. Pero Reynolds, el administrador municipal responsable de la gestión de esas cosas, declaró que la cantidad de menas y minerales extraídos solo fueron suficientes para comprar alimentos por 3 meses. Por el 4.º mes tuvimos que entregar un nuevo cargamento de mineral. Pero los meses de los demonios no habían terminado, no podíamos salir de la fortaleza. Así que eso fue lo que pasó, lo tengo. Simplemente estaban alienando a la gente tonta. Si Fortaleza Lonson trataba a estas personas que vivían en la frontera con este tipo de afecto, parecido a un viento primaveral, los hombres de la frontera lo más probable es que quisieran quedarse y no salir, pero por el momento parecía que el grupo de personas detrás de Fortaleza Lonson no eran de la clase bondadosa. Roland hizo señas a la última persona para que respondiera, mientras ponía el nombre del administrador en su corazón. El tercer hombre parecía valiente y fuerte, con una altura de más de 6 pies, haciendo que Roland sintiera una gran presión. Afortunadamente, se adelantó de rodillas. ¿Has dicho que mataste a la bestia? Sí, señor. Dijo con voz baja y ronca. Una especie de jabalí y una especie de lobo. ¿Especies?, preguntó Roland. ¿Qué quieres decir? Este es el nombre de la bestia demoníaca, Su Alteza. Cuanto más feroz es la variación de los animales, más difícil será tratar con la variación después. Y harán hincapié en las ventajas de su cuerpo. El jabalí, la piel de su espalda se volvería extremadamente resistente, incluso dentro de un rango de 50 metros sería difícil hacerle daño con una ballesta. La especie de lobo se vuelve más astuta, la velocidad de correr se convierte en algo asombroso, para matarlo, hay que preparar la trampa de antemano. Los más fuertes se volverían más fuertes y los más rápidos aún más rápidos. Roland asintió al oír esto, pero todavía son animales. Lo son, pero no son el tipo más terrible de enemigos. Dijo el cazador hasta aquí y luego tuvo que tragarse la saliva antes de que pudiera hablar más. Los peores son las especies mixtas. Son demonios encarnados, solo el infierno es capaz de crear un monstruo tan horrible. He visto un híbrido.
Tenía no solo miembros fuertes como las bestias, sino que en su espalda tenía incluso un par de alas enormes, permitiéndole volar distancias cortas. Y siempre sabía dónde estaba, por mucho que tratara de esconderme, siempre podría detectarme. El cazador Liu levantó su ropa, mostrando una gran cicatriz que se extendía desde el abdomen hasta su pecho cuando dijo, perdí mi conciencia y caí en el río Chisui, tuve la suerte de sobrevivir. Tal monstruo existe. Roland sintió que el mundo se volvía más y más como una fantasía, una pared fuerte puede bloquear todas las clases ordinarias de bestias demoníacas, pero si podían volar, ¿qué podría hacer? Las especies mixtas deberían ser muy raras, ¿verdad? Capítulo 9. Meses de los demonios, parte 2. No aparecen muchos, Su Alteza, replicó el cazador. Durante cada mes de los demonios solo aparecerán 2 a 3 especies de demonios, de lo contrario la fortaleza Lonzón estaría en un gran problema. Bueno, parece ser muy observador. Roland le ordenó al hombre que se levantara y preguntó. ¿Cómo te llamas? No pareces ser un hombre de mi reino Greycastle. La mitad de mi linaje proviene del clan Mohin, la gente del pueblo me llama Hacha de Hierro. Clan Mohin, el pueblo del reino Chamin, situado al suroeste de las tierras estériles, se decía que eran los descendientes de los gigantes. Roland buscó dentro de su cerebro cualquier recuerdo relacionado con el clan Mojin y se dio cuenta de que Hacha de Hierro no usaba el nombre con el que su clan lo llamaba, sino que usaba el nombre dado por el pueblo fronterizo y aparentemente no quería tener una relación con el reino Chamin. En cuanto a por qué, ya que era obvio que él era de la frontera suroeste de las tierras desoladas, Roland estimó que había una serie de historias tristes involucradas con esto. Pero por el momento esas historias no eran importantes, todos eran bienvenidos en el pueblo fronterizo, independientemente de sus antecedentes. Roland aplaudió, no es por eso que te pedí que estuvieras aquí. Carter, entrégale a cada uno de ellos 10 monedas de plata real, y luego pueden marcharse. Muchas gracias por la recompensa, Su Alteza. Dijeron los 3 al unísono. Después la gente fue llevada por Carter. Cuando terminó su tarea, Carter regresó una vez más y le preguntó, Su Alteza, ¿por qué les hiciste estas preguntas? ¿Quieres quedarte aquí? Roland no expresó ninguna opinión y preguntó, ¿qué te parece? Este asunto está fuera de discusión, Su Alteza, dijo el caballero en voz alta. Según la declaración del cazador, incluso un oso demonio salvaje sería difícil de afrontar. Fuera de 50 yardas, un tiro con una ballesta no tendría efecto, tendríamos que esperar hasta que se acercara a 40 yardas, o incluso hasta 30 yardas antes de hacer nuestro tiro. Solamente nuestros soldados de élite pueden lograr esto. Además, los demonios son demasiado numerosos, y no podemos confiar en las paredes fuertes, solo de pie junto a los guardias locales para detenerlos. Me temo que las muertes superarían los logros, nuestra derrota estaría asegurada. Ya has visto lo que una bruja es capaz de hacer, así que ¿por qué no puedes pensar positivamente? Roland suspiró. Las brujas son malas, pero Ana. La señorita Anna no se ve así, como su comandante de caballería, tengo que buscar verdades observando los hechos. Si te diera una muralla en el pueblo, ¿creerías que sería posible? Por un momento Carter sospechó que había oído mal. Si te doy un muro, entre la vertiente norte de la montaña y el río Chisui. Prosiguió Roland con todas sus palabras. Aunque no serían como las enormes murallas de Greycastle, sino que, para detener a los animales, ellas deberían ser capaces. El caballero no sabía si estar enfadado o reír, incluso sus tonterías deberían tener un límite, si no se detiene, tendrá que excusar mi falta de modales. Todavía tenemos 3 meses, ¿no? Miré los registros pasados, la primera nieve cae generalmente aquí en el final del segundo mes a partir de ahora. Incluso si tuviéramos 3 años, no sería suficiente. Construir un muro requeriría muchos trabajadores, para crearlos ellos tendrían que comprimir la tierra y cada 1 o 2 pies tendrían que ser reforzados, de lo contrario tendría un alto riesgo de colapso.
Esta sería la más simple de las paredes de tierra. Carter sacudió la cabeza una y otra vez. Las paredes de ladrillo y piedra son aún más difíciles de construir y necesitaría cientos de albañiles que primero tendrían que cortar las piedras o hornear la arcilla en ladrillos. Después tendrían que construirla bloque por bloque. Su Alteza, todos los muros fueron construidos de esta manera, sin excepción. Una ciudad que se construye en el tiempo de un día y una noche, es solo cosa de leyendas. Roland indicó que ya había oído lo suficiente. Ya veo. No necesitas estar tan molesto, si no hay una pared confiable en su lugar, voy a evacuar con usted a la fortaleza Lonson. No voy a regalar mi vida en este lugar. El caballero se arrodilló, lo protegeré. Después, en los bellos jardines del castillo, Roland tomó su amarga cerveza. Mirando a Ana, que estaba atentamente comiendo tortas de crema, su estado de ánimo se recuperó mucho. Había decidido detener a las bestias demoníacas en el pueblo fronterizo, uniéndose a los soldados de élite con los guardias del pueblo, intensificando también la agricultura y expandiendo el área en que los guardias patrullaban. Si quería construir el muro, conectando la cuesta norte de la montaña y el río Chisui dentro de 3 meses, debía utilizar una tecnología apropiada de los tiempos modernos. No era que Roland había pensado repentinamente en esto, sino que antes ya había comprobado los bordes del pueblo fronterizo, aunque él no fue personalmente, en su memoria se mantuvo un cuadro claro. La cuesta norte de la montaña y el río Chisui solo estaba separado por 600 yardas en su punto más cercano, era un cuello de botella natural. Y debido a la minería durante todo el año en la mina norte, estaba rodeado de fragmentos de roca extraída de la cueva. Estos desechos de fragmentos eran de color gris ceniza, que contenía un montón de carbonatos de calcio, que podría ser utilizado como piedra caliza después de la pulverización. Con la piedra caliza tendría su solución, sería igual al cemento. Sí, esto cambiaría la historia de la humanidad, para poder construir con un material que se endurecía con agua, con materias primas que eran fáciles de obtener, que eran fáciles de preparar, verdaderamente numeradas entre una de las herramientas más eficientes para cultivar los campos. Roland estimó el tiempo necesario, incluso si implementara una nueva tecnología, incluso con cemento no estaba seguro de si era posible, la cantidad de cemento que realmente necesitaba era demasiado grande, no estaba seguro si podían calcinar tanto polvo de cemento en un plazo de 3 meses. Y la dureza del concreto sería inferior, al final tendrían que reforzarlo con acero, por lo que la probabilidad de tener éxito en la construcción de una muralla de concreto en el pueblo no era tan grande. Tendrían que maximizar el uso de los materiales existentes y ahorrar cemento, por lo que la construcción de una pared de campo sería la opción más adecuada. La llamada piedra de campo, era una piedra que no había sufrido ninguna trituración, era solo un subproducto natural de la minería. Esta piedra, debido a la forma irregular de sus bordes y sus esquinas, no tenía manera de utilizarse directamente para construcciones, en lugar de ello primero debía ser procesada por el albañil en ladrillos utilizables. Pero la construcción de una pared de piedra de campo mientras se usaba cemento como aglutinante era posible, independientemente de cómo extrañamente se podía utilizar la forma de la piedra. La brecha entre las piedras sería llenada por el cemento, ahorrando cemento y usando materiales sobrantes. Con esto establecería la gran orden, pero durante la implementación real, tenía miedo de que tuviera que hacerlo por sí mismo, pensó Roland. Independientemente de si era el cemento calcinado o la pared de piedra de campo, ambas eran cosas nuevas. Excepto por sí mismo, nadie había visto estas cosas y tampoco nadie sabía cómo hacerlas. Tenía miedo de estar muy ocupado durante los próximos 3 meses. Tú, mira aquí. El sonido de la voz clara de Anna salió de detrás de él. Mientras Roland se volvía, vio un pequeño racimo de llamas en la palma de su mano, ardiendo en silencio, no había viento, pero la punta de la llama se elevaba y bajaba, como si le hiciera un gesto con la cabeza. Ella sacudió el dedo, y el fuego era como un niño pequeño, moviéndose lentamente hacia la punta del dedo. Al final, se quedó en la parte superior del dedo índice, disminuyendo a fuego lento. Lo hiciste.
Era una escena increíble, Roland sintió admiración desde el fondo de su corazón. Esto no era una ilusión mágica, ni un truco químico, sino que era realmente un poder sobrenatural. Pero esto no era lo más atractivo para Roland, mucho más deslumbrante que la llama, era la mirada de Ana. Mientras miraba atentamente las yemas de sus dedos, sus ojos traslúcidos como el agua del lago reflejaban la llama vibrante, como si un elfo estuviera sellado dentro de un zafiro. Las marcas de la tortura en la prisión ya se habían desvanecido, aunque rara vez sonreía, su rostro ya no estaba muerto. En la punta de su nariz había una gota de sudor, el color rosado en su rostro blanco emitía vitalidad, incluso también podía dejar que una persona se sintiera alegre. ¿Qué te ha pasado? Ah, nada. Roland notó que él la miró durante demasiado tiempo, él quitó su mirada y tosió. Bueno, entonces, trata de usarla para derretir el hierro. En los últimos días, a excepción de comer y dormir, ella siempre repetía su práctica, frente al entusiasta trabajador Roland solo podía sonrojarse interminablemente de vergüenza, incluso enfrente del examen de ingreso a la universidad, no había trabajado tan duro. Al parecer, no necesitará mucho tiempo hasta que entienda completamente este poder. Pensó Roland. A continuación, sus ideas de nuevos proyectos podían ser fijadas en su agenda.